Bueno, ya decíamos, Fernanda, que queríamos hablar un poco también del tema de la educación, un tema siempre importante. Sí. Hace algunas semanas nada más se hablaba de que quedaba a criterio de cada institución, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas en la zona. También queremos Claro. saber cómo sigue hoy. También queremos dar participación a la gente en nuestro WhatsApp 0985-625-000. Está con nosotros la viceministra Alcira Sosa para compartir un poco esta tarde y Sí. hablar con ella con relación al tema de la situación actual de la educación. Hola viceministra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas tardes, Fernanda, y a toda la audiencia. Una ministra, cambió un poco en este tiempo. Recuerdo que hace un par de semanas hablábamos que quedaba a criterio de cada institución, del consejo, determinar si corresponde ir a clase presencial o clase virtual. Hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, si miramos en comparación al inicio del año, que el 48% de la matrícula inició justamente las actividades en modalidad presencial, a hoy estamos con el 24% de la matrícula en esta modalidad. Ha habido una importante migración en la modalidad a distancia, sea en entornos virtuales o no virtuales, y realmente es dinámico en términos de las cantidades que semana a semana fluctúan de una modalidad a otra. Hace un poco más de una semana aproximadamente 300.000 estudiantes, un poco más de 300.000 habían pasado a la modalidad a distancia. Ahora tenemos 296.000 estudiantes, o sea, esto indica que un poco más de 4.000 estudiantes retornaron nuevamente a la modalidad presencial. Y estas cuestiones tienen que ver tanto con las decisiones del Comité de Gestión de Riesgo como con los aspectos relacionados a los criterios por los cuales este comité toma la decisión de la migración de la modalidad. Por ejemplo, si miramos los primeros, o sea, finales de marzo, cuando dábamos los primeros reportes de migración, unas 305 instituciones habían migrado de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, y hoy, o hasta el 18 que hicimos el último corte, 2.035 instituciones migraron totalmente a la modalidad a distancia. Viceministra, estábamos viendo esos datos y son súper interesantes. Queremos compartir también para que nos pueda explicar en la placa. Ahí estamos viendo, esto fue al inicio del año, ¿no? De la matriculación de los... Si volvemos a la placa anterior para poder mostrar, ahí está. Esto fue como fue la matrícula en el presencial y también en la modalidad a distancia. Así habíamos empezado el año en estas cerca de 10.000 instituciones. En realidad, la matrícula también en términos de actualización en el RUE es dinámica. Tenemos aún instituciones educativas que no han matriculado a sus estudiantes. Si hacemos el comparativo con la matrícula del año anterior, que era un poco más de 1.535.000 estudiantes, al día de hoy, más allá de los datos que ahí tenemos más de 1.507.000, al día de hoy tenemos 1.514.000 estudiantes matriculados en el sistema, o sea, en la fecha del 25 de mayo. Como esos datos son del 18 de mayo, cuando hicimos el corte para mostrar justamente esta migración, también se han dado cambios, porque ahí solo el 44% de la matrícula ya estaba en la modalidad inscripta a presencial, pero como ves en la línea inferior muestra 24%, sí, porque aunque estén inscritos en la modalidad presencial, optan por pasar a la modalidad a distancia, y por eso varían los números ahí en la matrícula a distancia, por estas circunstancias que les mencionaba, que quedan a decisión del comité de riesgo de cada institución. Y también hay otros números interesantes que queríamos entender un poco, viceministra. Esto que estamos viendo, son 300.932 al 18 de mayo, al menos los estudiantes que habían migrado a la modalidad a distancia. Así mismo, en esa fecha, y a hoy ya, como te decía, hoy te doy el número preciso porque justamente estaba mirando la actualización del sistema, son 296.000 estudiantes, o sea, de estos 300.000 que al 18 de mayo habían migrado, un poco más de 4.000 estudiantes ya volvieron, o sea, ya retornaron a actividades presenciales o híbridas, con algunos días de clase presencial y otros a distancia. Justamente sobre ese punto le quería hablar, viceministra. Menciona esta migración.
Pero hay también colegios que continúan con esas actividades completamente híbridas, es decir, se optan por algunos días que ciertos grupos o ciertas burbujas nada más continúen asistiendo, mientras otros esos días no se van, o sea, se van intercalando. Existe todavía ese tipo de modalidad también en varias instituciones, ¿no? Así mismo, Fernanda. Por darte los datos de las instituciones privadas y subvencionadas, que al inicio del año 143.000 estudiantes estaban matriculados en la modalidad presencial, permanecen en esa modalidad, sea que van en algunos casos todos los días o en otros casos híbrida, algunos días de clases presenciales y otros a distancia. Una variación mínima, que es lo que en la lámina que justamente se evidencia, la cantidad de instituciones que han migrado escuelas privadas y subvencionadas a distancia, y la cantidad de matrícula no llega a los 30.000 estudiantes, permanecen en dicha modalidad. Y si miramos al corte del 18 de mayo, de los más de 1.200.000 estudiantes que están en el sector oficial en cualquiera de las ofertas educativas, tenemos que actualmente son 200.000 estudiantes del sector oficial que también permanecen en la modalidad presencial o híbrida desde el inicio del año escolar. Y ahí, si hacemos el análisis, un poco más de 1 millón del sector oficial son los que actualmente están en modalidad a distancia. Ahora, viceministra, el problema que siempre se tiene de acceso a tecnología, ¿cómo está ahora? Hay estudiantes que directamente o cuyos padres optan por mandarlos a presencial porque no tienen acceso seguro a las clases virtuales. Bueno, en realidad no hay mucha variación en las condiciones de conectividad o acceso a recursos tecnológicos de media o alta gama en las familias. Los números dan cuenta, o sea, las encuestas dan cuenta de que aproximadamente el 30% de nuestros estudiantes tienen conectividad con tecnología de media o alta gama. El otro porcentaje accede a través, por ejemplo, del teléfono celular, que por lo general es de los adultos de la casa, padres, madres o de algún familiar que reside, y por supuesto están dependiendo del horario en que los padres o los tutores estén en la casa para poder acceder a las actividades que facilitan los docentes. También es bueno mencionar que para este colectivo, que es una cantidad importante de estudiantes a hoy día, hemos distribuido materiales impresos para matemáticas. Actualmente estamos en proceso de reimpresión de materiales para lengua, para todos los chicos, sobre todo del primero al sexto grado, considerando que los niveles de autonomía son menores por la edad misma de los pequeños en relación a los estudiantes del tercer ciclo y media, que relativamente tienen más independencia en la organización de sus horarios de estudio, con acompañamiento de la familia y de los docentes, por supuesto, pero con más facilidades. Allí también es importante mencionar y hacer énfasis en que todas las instituciones del sector oficial con oferta de educación media o en todas estas instituciones, en realidad los estudiantes pueden ir a sus escuelas a retirar los textos de las bibliotecas que tenemos disponibles para todas las áreas. El Ministerio en los últimos 5 años ha entregado un poco más de 3.800.000 textos de todo el plan común, y entonces no necesitamos reimprimir materiales. Hemos procedido a orientar a los directores de instituciones educativas para que, en tanto estemos en estas condiciones, esos libros puedan ser entregados a los estudiantes y cuenten con ese material de apoyo para el desarrollo de sus actividades escolares. Viceministra, desde el inicio del año lectivo a esta parte, ¿registraron también deserciones de los alumnos en las instituciones, o se dan en muy pocos casos, que terminaron abandonando la actividad escolar? Bueno, en términos de lo que nosotros hablamos en realidad de tasas de abandono en esta línea, y al 30 de junio podemos hacer la relación de lo que sería el año 2020, o sea, 2021 en relación al año 2020. El promedio en el país de la deserción es de 4.9% en lo que hace a la matrícula del 2019 en relación al año 2020.
o sea, de los estudiantes que estaban matriculados en algún grado o curso durante el no se ha matriculado en el año 2020. Al 30 de junio, ¿por qué? Porque ahí cierran todos los traslados, hay migraciones, por ejemplo, de estudiantes de escuelas privadas o subvencionadas al sector oficial, un poco más de 23.000 estudiantes han migrado hacia el sector oficial. Se han dado también migraciones de matrícula de un poco más de 8.000 estudiantes del sector oficial que este año se matricularon en escuelas privadas o subvencionadas, y eso en el sistema se registra hasta el 30 de junio. Entonces, cuando cerremos todos estos procesos de traslado de los estudiantes, vamos a poder actualizar los datos de abandono que mantienen en el sistema cierta tendencia, digamos. O sea, la tendencia que les digo del 4.9% era de un año sin pandemia, el año 2019 en relación al año 2020 en situación de pandemia, y que bueno, se repite este año probablemente. ¿Estuvo usted, viceministra, en conversación con los alumnos del Colegio Técnico Nacional, que ellos también están pidiendo estas prácticas presenciales en ciertas materias que lo requieren así? Claro, la situación es muy diferente al año anterior, porque si bien las circunstancias hicieron que toda la actividad fuera a distancia, de alguna manera en este año íbamos a poner foco en las actividades prácticas o en la nivelación de aprendizaje en todos los grados o cursos, independientemente de la modalidad. Pero particularmente con los estudiantes de las modalidades técnicas, las actividades relacionadas a las prácticas del plan específico forman parte sustancial de su proceso de aprendizaje. Entonces, un segundo año en esta modalidad sin duda genera mucha incertidumbre y también preocupación tanto de parte de los estudiantes y de los padres en cuanto a las posibilidades de aprendizaje efectivo en cada una de las áreas en las que están matriculados. Y es por eso que, si bien es cierto, hoy podrían ellos estar realizando las prácticas, o sea, así como tenemos esta cantidad de instituciones y más de 300.000 estudiantes en modalidad presencial, ellos también podrían estar. Es acompañar la decisión del Comité de Gestión de Riesgo y priorizar el retorno a actividades presenciales, por supuesto, aplicando todas las normas de seguridad de grupos de no más de 15 estudiantes por aula o atendiendo también las dimensiones del aula o del taller, grupos de 10 podrían ser. Hoy día no hay ningún impedimento para que las instituciones desarrollen actividades en modalidad presencial, sean del plan común o del plan específico. Lo que tenemos que poder ahí es organizarnos como institución educativa y como comité de gestión de riesgo para garantizar el cumplimiento de esas condiciones y que los chicos tengan la oportunidad de desarrollar sus actividades de formación práctica. Finalmente, viceministra, las vacaciones de invierno, ¿cómo se está proyectando? Se habla de la posibilidad de que sea más extensa. ¿Cuál es el plan que se tiene, ya que nos estamos avecinando? Bueno, aquí se da una situación similar a como se ha dado en años anteriores, pero justamente por casos de influenza en los que ya hemos tenido extensión del periodo de vacaciones en lugar de 2 semanas a 3 semanas. En esta oportunidad, y dado que ya tenemos la modalidad de educación a distancia en el marco de la pandemia, si bien vamos, considerando por supuesto los datos de la alerta de contagios que reporta el Ministerio de Salud y las condiciones climáticas en el mes de julio, vamos a poder extender las vacaciones para los estudiantes que están en modalidad presencial. Esto no va a afectar a los que están en modalidad a distancia. Solo que en esta oportunidad, como tenemos la posibilidad de que se desarrollen actividades a distancia, esa semana que se pueda extender antes del 12 de julio o posterior al 23, según los criterios que les mencionaba, sería en la modalidad de actividades a distancia. No sería como años anteriores que llevábamos a 3 semanas de vacaciones, sino serían las 2 semanas sí de vacaciones plenas, como está en el calendario escolar, sí, y 1 semana de actividades a distancia. Perfecto, viceministra, le agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros, muy amable como siempre.
Cuando gusten, para nosotros es un espacio importante también de información a los estudiantes y a sus familias y a la sociedad toda. Muchas gracias. Muchas gracias, la viceministra de Educación, Alcira Sosa. Entonces, es muy importante esto porque nos estamos aproximando a lo que va a ser el mes de julio y de acuerdo a las estimaciones de salud, junio y julio van a ser meses relativamente críticos de acuerdo a la proyección y eso también el MEC toma en cuenta. Claro. Acá van a apuntar directamente a los que van a la modalidad presencial, no así a las clases virtuales. Que van a continuar de igual manera ya después de esas 2 semanas. Todo más que nada en virtual, cuidando también esta situación. No sé si hubo algún comentario también de la gente nada más para ir cerrando, porque muchos también están preocupados mismos, eso se ve reflejado en las cifras de algunos estudiantes que fueron migrando de una modalidad a otra, por ejemplo. Habla mucho el tema del cuadernillo que hablaba la ministra también, que tienen que copiar otra vez en otro cuaderno. Dice, también querían consultar, a ver, algunos se conectan solamente 30 minutos en las clases virtuales, dice el tercer ciclo, muchos no se conectan, ese es el tema también, que muchos no se están conectando, entonces de alguna manera también eso genera toda una situación para los docentes. A ver, otro más también que hablaban por acá es el tema de, a ver, hablan también del tema de la conectividad, la dificultad que tienen. Claro. Y así muchos mensajes de la gente que nos están escribiendo con relación al tema de la educación. Hay que estar pendiente de cómo va a seguir esto. Lo cierto es que un número altísimo de estudiantes que decidieron optar por las clases virtuales.